Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Bueno, antes que nada les deseo una muy feliz Navidad a todos. Vamos con el tema de este video. Otras 5 teorías de fans que considero muy probable que sean verdad. Pero primero vamos a decir dos palabritas acerca de lo que es y de lo que no es una teoría de fan. Porque he notado que el término se está usando de modo demasiado abarcativo y cuando un concepto abarca demasiado pierde claridad, pierde definición. Entiendo por teoría de fan un elemento que forma parte integral de una película, que está ahí intencionalmente, pero que no se supone que el público lo capte o que no lo capte fácilmente. Esto es una teoría de fan. Entonces podemos decir cosas que no son teorías de fan. Un easter egg no es una teoría de fan porque no forma parte integral de la película. Es algo que está escondido como un chiste en la película y puede aparecer un elemento de alta tecnología en una película ambientada en la Edad Media. No forma parte, el easter egg no forma parte de modo integral de la película. El subtexto de una película no es una teoría de fan, este es un error muy común. Incluir el subtexto entre las películas, el subtexto de una película, quise decir, entre las teorías de fans. El subtexto es otra cosa, el subtexto no está escondido. Se supone que el público lo capte. Qué sé yo, que Zootopia habla sobre las drogas. Es algo que se supone que el público, por lo menos el público adulto, lo capte de que está hablando la película. Los Increíbles, por ejemplo. Que un hombre de 40 años está viviendo una aventura a escondidas de su esposa, significa una cosa para un niño y significa otra cosa para los adultos en la sala de cine. Pero se espera que el público lo capte. Finalmente, un creepypasta no es una teoría de fan porque el creepypasta no es algo que incluyó el autor en la película intencionalmente, es algo que se inventó un escritor anónimo, generalmente anónimo. El creepypasta creo que hay que incluirlo dentro como un subgénero dentro de los fanfiction. Es un fanfiction de horror el creepypasta, basado en una película, en una serie de televisión. Tampoco es una teoría de fan el creepypasta. Um, el creepypasta puede ser varias cosas. Puede ser un easter egg con esteroides. Puede ser algo que está escondido en la película y que está ahí a ver si lo capta alguien esto. Puede ser un segundo subtexto que no sea obvio. Y puede ser finalmente una idea abandonada, algo que en algún momento formó parte del proceso creativo, parte del proceso de escritura o del proceso de filmación de una película, y en algún momento se abandonó, no, esto es una mala idea, pero dejó marcas, dejó elementos que no coinciden con la película que estamos viendo, y porque sencillamente porque estaban pensados para otra película. Esto puede ser también una teoría de fan. O sea, pueden ser varias cosas en realidad una teoría de fan, pero todas tienen en común esto, que son elementos que no son obvios, que no se espera que el público los capte o que no los capte fácilmente, como son como un acertijo, como una adivinanza, y que sin embargo forman parte integral de la película, no son algo que está escondido como un chiste. Vamos con otras 5 teorías de fan que creo muy probable que sean ciertas. 5. Jessie está basada en la enfermera de G.I. Joe, Toy Story 2 en adelante. Esta es la menos pintoresca de esta lista, pero también la que creo que tiene más probabilidades de ser cierta. G.I. Joe es una serie de juguetes bélicos que originalmente representaban soldados de la Segunda Guerra Mundial. Aunque su target era primariamente masculino, se encontraron con que alrededor de un 4% de sus clientes eran niñas. Entonces, se les ocurrió añadir un personaje femenino a la serie. La idea era buena, el juguete no. Los creadores de G.I. Joe no se quisieron mandar una Robert Rodrigada y añadieron a la serie a una enfermera, que era el único modo históricamente adecuado en que podía haber una mujer en un campo de batalla de la Segunda Guerra. El juguete fue un fracaso total. Ningún niño quería jugar con la enfermera. Sin embargo, los pocos que por algún extraño motivo la compraron hicieron el negocio de sus vidas
porque ahora se venden por entre 4.000 y 15.000 dólares, según el estado en que estén. Los paralelismos con Jessie son notorios. Jessie es el único personaje femenino secundario en un show de cowboys. Fue un rotundo fracaso y pasó muchos años encerrada en su caja, a causa de lo cual sufre de claustrofobia. Sabemos que la serie de juguetes del show de Woody son coleccionables y valen una fortuna. Suenan como demasiadas coincidencias. 4. En el proyecto de la bruja de Blair no ocurre nada sobrenatural. Joshua y Mike asesinaron a Heather. Esto me pareció tan obvio cuando vi la película que me asombró descubrir que era una teoría de fans. La teoría dice que en el film no ocurre nada que no tenga una explicación racional. Sin embargo, la teoría se fue complicando cada vez más entre quienes discutían el tema en foros web. Más o menos la versión estándar dice así. Joshua y Heather fueron pareja y parece que su ruptura fue complicada, aunque nunca tendremos detalles de esto. Heather lo menciona de pasada, elogiando a Joshua por su profesionalismo al aceptar trabajar con ella. Mike y Heather no se conocen y se presentan al comienzo del film. Mike es amigo de Joshua y es él quien lo trajo. Varias cosas extrañas ocurren durante el film. Cada vez que se pone algo creepy, al menos uno de los dos hombres no estaba presente. Mike le dice a Heather que tiró el mapa, lo cual es algo extremadamente estúpido, es algo que ninguna persona normal haría. Y aunque estar perdidos en un bosque es algo increíblemente peligroso, los dos parecen estar divirtiéndose. La única preocupada parece ser Heather. La teoría dice que lo que Heather confundió con madurez o profesionalismo fue en realidad un plan de Joshua para llevarla al medio del bosque y asesinarla, haciendo esto en complicidad con su, vaya uno a saber qué, Mike. 3. Jack en los Beatles, Yesterday. La película Yesterday, Jack es un músico fracasado, quien se sabe todo el repertorio de los Beatles, y una noche, tras un extraño incidente, se despierta en un universo paralelo, que es básicamente nuestro mundo, con la diferencia de que los Beatles nunca existieron. Entonces, empieza a tocar las canciones de los Beatles pretendiendo que son suyas y se vuelve famoso mundialmente. Este es el argumento de la historia. Bueno, desde luego pasan otras cosas, pero esta es la idea básica de la premisa de la película. La pregunta es, ¿los Beatles eran los Beatles? ¿La música que llamamos de los Beatles la escribieron ellos? A lo largo de los años, la teoría que dice que los Beatles no escribieron las canciones que tocaban fue ganando cada vez más peso, teniendo evidencias cada vez más fuertes. Aparecen documentos legales donde extrañamente los supuestos compositores no tienen el derecho de copyright de sus canciones, lo tienen los herederos del filósofo y compositor Theodor Adorno. Los documentos biográficos de los Beatles son extraños. Varios autores que se dedicaron a escribir biografías de rockeros señalaron que lo normal es que la correspondencia entre miembros de una banda, el tema principal sea la música. Yo quiero este acorde, pero él quiere este otro, y no, que vamos a poner este otro acorde en esta parte, es el principal tema de discusión. En la correspondencia de los Beatles el tema no existe. Los Beatles jamás hablaban de su música en su correspondencia. Análisis de hechos por inteligencias artificiales consideran altamente probable que las composiciones de Theodor Adorno y las canciones de los Beatles sean del mismo autor. La música de los Beatles evidencia conocimientos de armonización inverosímiles en un grupo de aficionados. Sus letras son extrañas para alguien de su edad, clase social y lugar de residencia. Hay una total inconsistencia entre sus letras y su biografía, por no mencionar la mediocridad, usando un término generoso, de su obra solista. Podemos decir casi con certeza que los Beatles fueron un fraude. La música de los Beatles la escribió Theodor Adorno. Y
En este contexto en que estaba saliendo todo esto a la luz, se filma Yesterday y la idea parece ser, bueno, ¿qué importa? ¿Quién escribió? Lo que importa es que esa música exista, lo que importa es que alguien la difunda, eso es lo que... El mensaje entre líneas que parece estar implícito en esta película. Los Beatles son quien haya tocado la música de los Beatles. Dos, los personajes de Fear the Walking Dead iban a ser los susurradores. El primer spin-off de la serie The Walking Dead perdió el rumbo de un modo más completo todavía que la serie original, si tal cosa es posible. Tras una interesante temporada inicial de solo 6 episodios donde mostraban la vida de una familia de Los Ángeles durante el inicio del apocalipsis zombie, se convirtió en The Walking Dead pero en México, después en un panfleto político sobre los blancos son malos porque tomaron las tierras de los indios, que se siente tan natural en una serie de zombies como una carga de caballería en Star Wars. Después pasó a ser el show del crossover, en donde metían a todos los personajes no obviamente muertos de la serie original, para ver si podían hacerle una transfusión de público a esta. Y finalmente no tengo la menor idea de lo que es ahora, porque hace años que nadie habla más de ella. Pero esto nos deja con una pregunta que quizá nunca sea respondida. ¿Cuál era el plan original? ¿Cuál era el proyecto original para esta serie? En 2016, durante la emisión de la segunda temporada, una teoría de fans circuló en internet, que los personajes de Fear the Walking Dead eran los susurradores, villanos del cómic que todavía no habían aparecido en la serie. El cómic iba cronológicamente adelantado a la serie. Hay varios elementos que apuntan en esta dirección. Madison, el personaje principal, es una mujer con serios traumas psicológicos de la infancia que mantiene ocultos y trata de vivir una vida relativamente normal. Tiene una hija adolescente con la que tiene una relación complicada. Su hijo Nick usa la estrategia de mezclarse entre los muertos sin que lo noten que no es uno de ellos. Y México tiene toda esta cuestión cultural de ver que los muertos anden caminando, de convivir con los muertos como algo normal, lo que a un norteamericano le parece una completa locura. Es verdad que había elementos que no encajaban. Madison tiene una hija adolescente, pero en una fecha que no es la de su encuentro con los personajes de The Walking Dead. La hija debería tener unos 25 años para ese entonces. O sea, obviamente tendrían que tomarse algunas licencias, no podían hacer una adaptación fiel del cómic. Pero yo creo que yo creo que esta teoría es verdad por un argumento que me parece mucho más importante. Es una idea estupenda. Este tipo de... Esta idea no se te cae del bolsillo por casualidad. Es una idea genial. Nos introducen a esta serie de personajes con los que empatizamos y al inicio del apocalipsis zombie, y a medida que va avanzando la historia los vemos cómo van transformándose hasta convertirse en monstruos todavía peores que los zombies. Era una idea brillante. Si la serie hubiera terminado en la segunda o la tercera temporada, hubiera tenido ese desenlace, hubiese sido una de las mejores series de televisión de la historia. Esto no te sale por casualidad. Esto fue algo que alguien pensó. Y número 1, Los Increíbles 2 es una sátira de los Avengers. Los Increíbles es una de las mejores películas de superhéroes que se han filmado. Al menos es sin duda mi favorita. La historia está estupendamente bien construida y pasa mucho más en esta película de lo que aparenta en la superficie. De ahí que haya sido objeto de innumerables teorías de fans. Iba a mencionar en este video la principal, conocida como la teoría de los increíbles, que dice que Síndrome trabaja para el gobierno, el cual ha decidido sacarse el problema de los superhéroes de encima, asesinándolos, y para esto le pasó a Síndrome toda la información recolectada por la National Super Agency. Una teoría bien fundamentada en varias cosas que se ven extrañas en las dos películas o que no tienen ningún sentido. Pero la descarté cuando me di cuenta de que hay dos elementos que no concuerdan con la teoría de los increíbles.
Uno, Rick, el funcionario de la NSA que tiene a su cargo a los PAR, parece ser un buen amigo de estos y en más de una ocasión se ha saltado las reglas para ayudarlos. Y dos, Síndrome no sabía que el señor Increíble y el Astinger estaban casados y tenían hijos, a lo que sin duda figuraban los archivos de la NSA. Así que, respecto a los elementos que sí cuadran con la teoría, hay que elegir la hipótesis más aburrida de que son simplemente agujeros de guión. Pero volví a ver estas películas mientras preparaba este video y noté algo que se me había pasado y por lo que tuve que reevaluar a Los Increíbles 2, que antes no me parecía la peor secuela de la historia, pero tampoco creía que le llegaba a la cintura a la primera película. Veamos esto. Todo adulto que haya visto Los Increíbles sabe que en esta película pasan más cosas de las que puede notar un niño. Este es el subtexto más obvio de la película. Pero la película también trata sobre la historia de los superhéroes, quiero decir, la historia de los superhéroes de ficción en nuestro mundo real. En 2004, los superhéroes habían sido más o menos olvidados, las pocas películas de superhéroes que se seguían filmando eran o bien parodias o bien mostraban a personajes pesimistas, atormentados, oscuros. Los Increíbles reflexionan sobre este cambio y se pregunta por qué pasamos de amar a los superhéroes a odiarlos. La película termina, desde luego, con el final feliz donde los superhéroes regresan a la acción. En los 14 años siguientes, en el mundo real, ocurrieron muchas cosas. Entre ellas, en 2006, Pixar fue absorbida por Disney, cuyo imperio incluye también a Marvel. En 2008, se estrenó Iron Man, la película de superhéroe más taquillera de la historia hasta entonces, al menos la película live action, superada irónicamente por Los Increíbles. Lo que siguió después ya lo sabemos. En 2018 ya nadie sentía nostalgia por los superhéroes, más bien todo lo contrario. El mundo empezaba a estar harto de los superhéroes. Se empezaba a hablar de la fatiga de los superhéroes. Bueno, teniendo en cuenta el contexto tan distinto en que se filmaron ambas películas, el mensaje entre líneas de Los Increíbles 2 me parece ahora evidente. Y voy a mencionar un único elemento en apoyo de esta teoría, pero uno que me parece bastante elocuente. El parecido entre el señor Devor padre y Walt Disney es notorio. Esto es algo que yo ya había advertido cuando vi la película por primera vez, pero pensé que era un simple homenaje. Lo que Los Increíbles 2 está diciendo es: los superhéroes regresaron, sí, pero o bien convertidos en instrumentos de grupos de lobby, o bien como zombies controlados por psicópatas que odian lo que los superhéroes representaban en primer lugar. Y entendiendo de qué va realmente la película, la verdad que no tiene nada que envidiarle a su predecesora. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, felicidades, pásenla bien, hasta la próxima.